de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordino la estrategia de comunicaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud y estaré en calidad de moderadora en este evento. Damos la bienvenida a el doctor David Fernando, a la doctora María Fernanda. Antes de iniciar, quisiera hablarles un poco de la misión o la vocación de esta cátedra que hemos llamado Conversaciones Saludables, precisamente para integrar distintas conversaciones en torno a la salud, un tema que se ha vuelto transversal, que siempre lo ha sido, pero que se ha vuelto transversal en las últimas épocas. La pandemia anunciada en Colombia el pasado marzo del 2020 nos sumergió en una situación de emergencia global. En este contexto invasivo, según el cual el aislamiento humano es vital, nos convoca a una reflexión colectiva para pensar y dialogar acerca de los desafíos que se presentan en medio y a través de la contingencia tal como se avisora. Esta iniciativa de conversaciones saludables nos reta como Facultad de Ciencias de la Salud y como comunidad universitaria a ingeniar formas alternativas de comunicación con las comunidades y los territorios en los cuales interactuamos directa o indirectamente, por medio de la acción mediática, la investigación, la innovación, entre otros campos en los cuales trabajamos por el cuidado de la vida y la salud. También este ciclo de conversaciones nos permite acercarnos de otra manera, poner conversaciones en el mantel y traer a expertos de la academia a dialogar distintos temas. En este caso, invitados desde el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, contamos hoy con el profesor David Fernando Latorre, con la profesora y doctora María Fernanda Londoño, ambos docentes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quien nos guiarán hoy en esta conversación acerca de los consejos para tener mascotas en casa. Doy la palabra en este momento a la doctora María Fernanda para que dé inicio a su participación en el evento. A lo largo del conversatorio estaremos respondiendo preguntas, interrogantes que ustedes tengan. Vamos a ir acumulándolas en el chat y bueno, pasaremos a un segundo momento de preguntas. Profe María Fernanda, la escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo agradezco la conexión, agradezco el estar aquí presentes, ya que esto es, como dice la profesora María Paz, esto es un conversatorio donde vamos a hablar varios aspectos sobre el cuidado de las mascotas, sobre la tenencia responsable de mascotas. Vamos a hablar sobre el proceso de la desparasitación, de la vacunación, de la consulta médica, de la nutrición, de los ejercicios que deben hacer o la importancia de los ejercicios de las mascotas para poder tener siempre una mascota saludable. El programa de medicina veterinaria es un programa que está enfocado no solo a la educación de la cría, del cuidado de la salud del paciente específicamente, sino que también está enfocado en todo un entorno de un bienestar común tanto entre pacientes, entre mascotas, como con sus propietarios. Y por eso es tan importante el poder tener muy claro qué hacer en el momento de tener una mascota en nuestra casa. Que tener una mascota en la casa es un proceso bastante completo, donde nosotros debemos criar a la mascota, debemos cuidar a la mascota y debemos obviamente darle todos los cuidados adecuados para que tenga una vida sana por el resto de su vida. Entonces, en el día de hoy, nosotros en el programa de medicina veterinaria nos estamos enfocando sobre todo al amor que tenemos hacia estos animalitos que están en compañía de nosotros constantemente, teniendo en cuenta que estas mascotas y los perros, los gatos están en aumento en la presencia de los hogares, en los hogares ya sea en apartamento, en casa, en finca, y que ese cuidado de esos animales debe ser fundamental para la salud, tanto física del animalito como también para la salud social y para la salud de la familia como tal. Muchísimas gracias a todos por conectarse de nuevo y vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy.
Listo. Quiero que me confirmen si están viendo la diapositiva. Sí, ya vemos bien la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando, pues vamos a hablar sobre el cuidado de las mascotas, enfocado obviamente a la salud de las mascotas, ya que una mascota saludable es una mascota que nos va a dar muchas alegrías, muchas felicidades en nuestro hogar y obviamente son una compañía bastante completa para los hogares que tienen mascotas. El cuidado de la mascota está enfocado pues en varios aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto nutricional, en el aspecto físico, pues de actividad física y obviamente en el cuidado de la salud de la mascota. Por esa razón, nosotros nos debemos enfocar en el proceso de desparasitación desde los cachorros, desde las edades más tempranas de nuestros animales, de todos los procesos de las vacunas, de esa prevención de enfermedades que pueden llevar a problemas graves, no solo en la salud de la mascota, sino también de angustia en la familia, de tristezas o de desesperación, y eso es lo que queremos llegar a evitar. O sea, todo está enfocado a la medicina preventiva, que la medicina preventiva es el principal, es el fundamento de la medicina como tal, de la medicina veterinaria, de la medicina humana. Porque si nosotros prevenimos enfermedades, pues vamos a tener unos animalitos, en el caso de la medicina veterinaria, de una forma muy adecuada en el resto de su vida. Y obviamente vamos a hablar un poco sobre esos diferentes controles médicos. ¿En qué momento debemos hacer visitas al médico veterinario? ¿Cada cuánto debemos hacerle la visita al médico veterinario? ¿Cómo hacemos con los cachorros, con los animales adultos y con los geriátricos? Ya que cada edad tiene unas enfermedades muy específicas de edades que nosotros podemos hacer un buen control, un buen tratamiento y una buena prevención, pues para una vida saludable. ¿Qué pasa con los parásitos? ¿Por qué inicio esta charla o este conversatorio con los parásitos? Resulta que en el momento en el que nace la mascota, el cachorro, ya sea gatito o perrito, se empieza a enfrentar a una gran cantidad de eventos adversos que se encuentran en el ambiente. Ellos se encontraban en el vientre de su madre, en el útero de la madre, en un ambiente protegido por la madre, protegido por el sistema inmunológico de la madre, por todo el proceso de gestación. Y en el momento de nacimiento, pues estos animalitos van a estar enfrentándose a eventos extraños, eventos totalmente diferentes a lo que ellos estaban viviendo dentro de su madre. Y entre ese tipo de procesos que están empezando a enfrentarse son los parásitos y los virus. Por eso es que nosotros debemos empezar a prevenir en el momento que ellos empiezan a nacer. Es más, se busca prevenir desde antes de nacer, tener unas madres saludables, unas madres vacunadas, que tengan unos suficientes anticuerpos que puedan generarle una protección hacia el feto por medio de la inmunidad materna, y que en el momento que nazca este cachorro, pues que tenga esa inmunidad materna de una forma adecuada, una inmunidad materna que sea fuerte, que le haga una protección en sus primeros días de vida. Aproximadamente a los 30 días, más o menos a los 30 días de haber nacido el cachorro, 25-30 días, se recomienda hacer la primera desparasitación de estos cachorritos, ya que ellos van a estar enfrentados a parásitos de la misma madre o parásitos en el ambiente, parásitos que pueden ser transmitidos a través de la lactancia, parásitos que pudieron estar en contacto con el paciente en el momento del nacimiento, como por ejemplo algunos ácaros, algún demodex, que estos demodex empiezan a llegar al cachorrito desde que nace, cuando pasa por el canal de parto, cuando está lactando al cachorro, pues estos demodex empiezan a subir al cachorro. Pero si el cachorro está de una forma adecuada, tiene una buena lactancia o un buen soporte nutricional, pues va a tener una respuesta inmunológica adecuada, al cual no les va a generar unos efectos adversos de estos parásitos al cachorro. Pero aproximadamente al día 30 ya se considera que el cachorro está lo suficientemente maduro para poder recibir su primer medicamento, su primer desparasitante.
Ese desparasitante debe ser un desparasitante especial para cachorros, sea la marca que sea. En el día de hoy yo no voy a hablar de marcas comerciales realmente, pero la garantía o lo que se recomienda es que siempre se busque desparasitantes específicos o que sean hechos para cachorros por la concentración y por los medicamentos que están, con los que están elaborados, para generarle, obviamente, un bienestar a este animalito y que no vaya a tener unos efectos adversos. Cuando estamos hablando de los cachorros los podemos dividir en etapas. En la etapa de lactancia, en la etapa por ahí, aproximadamente de lactancia hasta el mes y medio, 2 meses, después una etapa de crecimiento hasta los 6 meses, puede ser un poco más amplio dependiendo de la raza. Las razas pequeñas, por ejemplo, van a tener una tasa de crecimiento, son cachorros todavía hasta los 12 meses. Las razas grandes se pueden considerar cachorros en un periodo un poco mayor a los 12 meses. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esas etapas de los cachorros en el momento de su crecimiento, porque son etapas en las cuales nosotros, los médicos veterinarios, tenemos que enfocarnos el cuidado de ellos, a cuidados especiales. Aproximadamente entre los 30 días de nacido hasta los 6 meses de nacido se hace una recomendación de desparasitación aproximadamente una vez al mes, de pronto un poquito más espaciado, mes y medio al mes, para tener una buena protección de parásitos, ya que ellos tienen ese eh, contacto constante, ya que los cachorros están en una etapa oral, igual que los niños, una etapa oral en la cual tratan de comer todo lo que encuentran en el suelo, empiezan a oler todo lo que encuentran en el suelo, tratan de buscar, de reconocer el ambiente, y eso puede llevar a que este cachorrito pues pueda estar en contacto con estos agentes patógenos. Aquí puse un asterisco, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de cachorros, hay diferentes formas de desparasitación, hay diferentes protocolos de desparasitación y todo depende del criterio del médico veterinario y también depende del paciente, de la carga parasitaria que contiene este paciente. Entonces hay pacientes que requieren desparasitación cada 15 días, por lo menos por 2 meses, cada 15 días y después espaciarlos una vez al mes. Hay pacientes que no, que tienen una baja carga parasitaria y pueden espaciarse entre mes y medio. Pero luego de los 6 meses sí se recomienda hacer desparasitación cada 3 meses. ¿Cuál es esa recomendación? Y es en el resto de la vida del paciente. Estos pacientes, como les he comentado, pues están en constante contacto con los parásitos y estos desparasitantes tienen efectivo, un efecto potente y un efecto adecuado que puede durar aproximadamente 3 meses. La idea es, o la recomendación es hacer desparasitación el día que se desparasita, repetir la desparasitación a los 15 días, ya que hay un ciclo biológico de los parásitos en los cuales el desparasitante puede eliminar el parásito adulto, pero no elimina las larvas que se encontraban en el interior. Entonces estas larvas vuelven a ser adultas a los 15 días y ahí, cuando redesparasitamos, ya estamos eliminando estos parásitos que estaban juveniles y se volvieron adultos. Y luego volver a repetir a los 3 meses. Y eso se puede hacer en el resto de la vida. Hay productos antiparasitarios que pueden ser más espaciadas o puede ser por un tiempo más prolongado de desparasitación, pero la recomendación es cada 3 meses. Y otra de las recomendaciones que se realiza es hacer rotación de producto desparasitante, ya que los parásitos pueden tener resistencia a estos productos. Entonces, si yo utilizo un X producto en el día de hoy, en los 3 meses puedo repetir el mismo producto, pero a la siguiente desparasitación se busca cambiar de producto antiparasitario para evitar que los parásitos generen resistencias contra esos antiparasitantes. ¿Qué pasa con los gatitos? Con los gatitos es lo mismo. Con los gatitos vamos a tener también desparasitaciones cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de la carga parasitaria que tengan entre los 1 y 2 meses. Y posteriormente, o hasta de 1 a 2 meses, después cada una vez al mes hasta los 6 meses, y posteriormente ya cada 3 meses se hace la desparasitación.
Eso enfocados pues a los parásitos gastrointestinales o los parásitos internos, como por ejemplo un Acinetobacter caninum, como por ejemplo un Toxocara canis, o también hablando de Dirofilariemitis, o hablando de los céstodos, ¿por qué no? Que también los céstodos afectan, como el Dipilidium caninum, que afecta al intestino de los animalitos. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos ectoparásitos. Y esos ectoparásitos, como las pulgas, como las garrapatas y los piojos, también debemos controlarlos. Y la recomendación del control de ectoparásitos, obviamente dependiendo del producto de ectoparasiticida, podemos hacerlo una vez al mes, cada mes, aplicar el producto, ya sea en pipeta, ya sea en tableta o ya sea en baño, o también hay productos que pueden tener un periodo de tiempo o una distancia de tiempo de 3 meses aproximadamente, como les digo, dependiendo del producto que se esté utilizando. ¿Y por qué las vacunas? Como les estaba comentando, el cachorrito desde que nace está enfrentándose a virus igualmente, pero ellos tienen una inmunidad materna que va a permitir proteger al cachorro por medio de la ingesta del calostro en la primera lactancia y un poquito pues con la lactancia como tal. Pero esa inmunidad materna que empieza a subir desde que está en gestación, cuando nace, aproximadamente a los 20, 30 días, esa empieza a descender esa curva. Esa inmunidad materna empieza a disminuir su efectividad. Entonces nosotros aproximadamente a los 45 días, entre las 6 y 8 semanas aproximadamente, debemos empezar a realizar el plan vacunal de estos cachorritos. Estos cachorros, obviamente, se realiza una primera vacunación protegiendo, tratando de protegerlos contra 2 enfermedades virales muy importantes, con una muy alta mortalidad, que gracias a Dios, hoy en día se ha estado controlando en cierta forma por un adecuado control por vacunación y un adecuado abordaje clínico en el momento de la enfermedad, que son la parvovirosis canina y el moquillo canino. Entonces se recomienda que la primera vacuna de estos cachorros sea entre las 6 y las 8 semanas. Posteriormente, aproximadamente a la 8ª o 10ª semana de vida, se recomienda aplicar otro tipo de desparasitante, de vacuna. Aquí es la recomendación que yo doy. Existen muchos protocolos de vacunas, todo dependiendo, obviamente, de la epidemiología de la zona donde se encuentra, depende del criterio médico veterinario, depende de muchos factores. Nosotros podemos seleccionar si seguir con una quíntuple, o repetir la vacuna de cachorros, o sea, todo es muy subjetivo o muy de criterio del médico veterinario. La recomendación que yo doy, y es la que a mí más me gusta personalmente, es seguir con una polivalente canina que nos ayuda a reforzar esa vacunación contra parvo y moquillo, nos ayuda a iniciar la protección contra la hepatitis infecciosa canina, contra la parainfluenza canina y contra la leptospirosis canina. Entonces, esto nos va a ayudar como a que el cuerpo del animalito empieza a producir anticuerpos contra una gran variedad de patógenos que nos puede afectar la salud de ellos. Entre las 12 y 14 semanas, repetir esta vacunación. Entre las 16 y 18 semanas se recomienda aplicar la traqueobronquitis infecciosa canina, pero esta vacuna es opcional. Hay médicos veterinarios que lo incluyen dentro de su plan vacunal, hay médicos veterinarios que no lo incluyen, yo personalmente sí lo incluiría, teniendo en cuenta que esta traqueobronquitis infecciosa canina es una enfermedad que se transmite por el contacto de secreciones respiratorias de pacientes positivos, de pacientes enfermos. Y estos pacientes enfermos pueden estar presentes en el parque, pueden estar presentes con el paseador de perros, pueden estar presentes en el colegio canino, y ahí vamos a tener un problema de salud en nuestra mascota. Entonces, con esta vacuna queremos evitar este problema. Entre la semana 20 y 24 aproximadamente ya utilizar una antirrábica y luego realizar revacunaciones anuales con una polivalente más rabia, que también se conoce como sextuple, que nos ayuda a proteger contra parvo, moquillo, hepatitis, parainfluenza, leptospira,
bordetela a veces se recomienda revacunar, a veces no, eso también depende del médico veterinario, y obviamente contiene rabia, que es importantísimo. Y esta vacuna debe ser anual en el resto de la vida del paciente, toda la vida, cada año debe ser realizada esta vacunación. ¿Qué recomendaciones se hace aquí en las vacunaciones de los perros, específicamente, o también de perros y gatos? Hasta que yo no complete el esquema vacunal de estos animalitos, de estos cachorros, ya sean perritos o gatitos, por ejemplo, acá 24 semanas, acá 12 semanas, se recomienda no sacar al perro al parque, porque es que el perro apenas está fortaleciendo su sistema inmunológico. Apenas está empezando a producir anticuerpos para poderse proteger contra estas enfermedades. Entonces, si yo le aplico una vacuna, por ejemplo, entre las 6 y 8 semanas, que es la de parvo y moquillo, y a la semana 10 lo saqué al parque a que conociera otros perritos, este perrito no tiene el sistema inmunológico lo suficientemente maduro, lo suficientemente preparado para soportar una alta carga viral, y el perrito se me enferma. Y ahí es cuando empiezan a decir, pero ¿por qué le dio moquillo? ¿Por qué le dio parvo si yo lo vacuné? Pero es que no completó el plan vacunal. Entonces, por eso la recomendación, una de las grandes recomendaciones que se hacen en el proceso de vacunación es seguir, primero terminar el esquema vacunal y luego sí sacar al perrito hacia el parque, al contacto con otros perros, cuando ya su sistema inmunológico está fortalecido. ¿Qué pasa con los cachorros? Con los gatitos. Los gatitos también empezamos a la 6ª semana con una triple felina que nos ayuda a proteger a los gatitos contra panleucopenia, calicivirus y rinotraqueitis. Posteriormente seguimos a la semana 8 con ese refuerzo de triple felina. En la semana 10 aproximadamente se realiza la vacuna de la leucemia, con la claridad que antes se debe hacer el test de leucemia. Esta enfermedad se puede transmitir también a través de la madre. Y si la madre tiene leucemia, hay una alta probabilidad que el gatito también lo tenga. Y si el gatito tiene leucemia felina, no podemos vacunarlo. Por eso se recomienda primero hacer el test de leucemia felina, y si ese test sale negativo, ahí sí hacerle la vacunación contra leucemia felina. Y posteriormente ya la vacunación antirrábica, y anual se administra triple felina más rabia. Y finalmente, para mi intervención, para explicarles en qué momento acudir con la consulta, en qué momento debemos acudir a la consulta médica. La consulta médica debemos hacer consulta médica desde que nace el cachorro, ya que sea que nazca en clínica veterinaria o que nazca en casa, a los días siguientes del nacimiento debe ser enviado el cachorro a una evaluación o a una valoración médica, donde el médico veterinario pueda detectar de forma temprana algunas afectaciones que puede estar presentando el animalito. Por ejemplo, no se está alimentando bien, tiene un problema congénito, o tiene un problema de desarrollo, de crecimiento. Eso nosotros lo podemos ir detectando desde la edad temprana. Por eso es tan importante acudir al médico veterinario desde el momento del nacimiento, desde los pocos días que este cachorro nace. Igualmente, se recomienda en la edad de cachorros hacer chequeo médico aproximadamente una vez al mes. Se recomienda el chequeo médico hacerlo en el momento de la vacuna. El perrito llegó a la clínica o llegó a la consulta para vacunación, le hacemos un chequeo rápido para ver cómo está ese crecimiento, si está de forma adecuada, si hay algún retraso o si hay alguna alteración, y se aplica la vacuna si se puede aplicar, obviamente. Y eso hacerlo por lo menos los primeros 6 o 12 meses de vida, o por lo menos los primeros 6 meses de vida, un chequeo mensual. Luego, en los primeros 6 meses de vida, podemos hacerlo al mes 12, otro chequeo para ver cómo sigue ese desarrollo del paciente, si es un desarrollo adecuado. Y posteriormente, en la vida adulta, ya que cachorritos, por ejemplo, razas pequeñas, después de los 12 meses se considera adulto, y razas grandes, después de los 2 años se considera adulto, ahí ya podemos hacer un chequeo anual. Una vez al año se recomienda hacer una visita a médico veterinario por lo menos una vez al año para tener la garantía que el paciente está bien. Está bien tanto física,
fisiológica, hematológicamente. ¿En qué otro momento acude al médico veterinario? Claro, en el proceso de gestación. A las hembras gestantes también se les hace un control de gestación, se hace ecografía para ver cómo vienen esos cachorros, la cantidad de cachorros que vienen y también para detectar en forma temprana alguna alteración que se está presentando. Entonces, se debe hacer controles gestacionales en los cachorros, en las hembras gestantes. Y obviamente, para tener una fecha probable de parto. Cuando tenemos alteraciones del paciente, este paciente que lo veo deprimido, dejó de jugar, dejó de comer, no quiere tomar agua, no se quiere levantar, yo lo veo como diferente, como raro, ahí acudan al médico veterinario. Puede que sea simplemente que se aburrió o que algo le molestó ese día o le cayó mal ese día y el otro día está perfecto, pero lo más recomendable es acudir al médico veterinario, porque puede ser una cosa sencilla, puede ser una cosa leve o puede ser una situación complicada, una situación que puede llevar a atentar con la vida del paciente. Entonces, entre más temprano y más rápido podamos acudir al médico veterinario, mayor es la probabilidad de poder salvar a nuestra mascota. Entonces, la recomendación es siempre que vean algún cambio, que no les guste, que les vean que no los deja tranquilo, acudan al médico veterinario, no esperen, porque muchas veces al esperar es cuando se complica la situación. Cojeras, alguna lesión, no sé, cualquier anormalidad que ustedes vean en su mascota. Y obviamente, como les había comentado, animales adultos y animales geriátricos, visita anual, en los geriátricos semestral, para hacer un control cardíaco, control hepático en los geriátricos, control hepático, control cardíaco, control de renal, para que puedan tener una vejez adecuada. Muchas gracias. Perdón, María Paz no está conectada, perdón. David, ¿estás ahí? Hola. Sí, aquí estoy. Listo, ya te escucho, perfecto. Espero que Bueno, les haya gustado y nada, les doy la palabra a ustedes. eh, perdóname, doctora María Fernanda, la profesora María Paz tiene algo para decir. No sé si tenga algún problema ella de Creo que tiene conexión. problema de conexión. Bueno, pero cuéntame tú, David. Vale, muy bien. David. Entonces, voy a abrir aquí la cámara. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Muchas gracias a los organizadores de estas charlas, son importantes para poder conectarnos y hablar de temas un poquito más light, seguramente a los que tenemos en el día a día y que tienen un impacto importante dentro de nuestra vida. Muchas gracias a María Paz por la organización y bueno, aquí estamos esperando en cuanto pueda solucionar el inconveniente, aquí seguimos atentos. A la doctora María Fernanda, muchas gracias por la presentación, excelente, me pareció muy linda, muy importante. Entonces, pues nada, la idea es que voy a contarles algo de manera complementaria, de manera rápida, a todos ustedes acerca sobre algunos aspectos básicos para tener en cuenta en la nutrición de los animales, ¿ok? Entonces, para no extendernos mucho más, voy a poner a presentar inmediatamente en la pantalla. Voy a transmitir desde el computador y voy a tener el audio desde el móvil por temas de audio, entonces para que luego no vaya a tener algún inconveniente, para que cualquier cosa, pues me informen. Vale, entonces me avisan, por favor, yo estoy de todas maneras siguiendo aquí la presentación, me avisan si ya les aparece compartido. Sí, ya se ha compartido, David. Bueno, muy bien. Ya lo vemos, doctor David. Tenía inconvenientes con el micrófono. Recordarles
que tenemos 2 invitados de lujo, son docentes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, además veterinarios, entonces estamos recogiendo sus preguntas por el chat o en el último momento estaremos también conversando en torno a las inquietudes que puedan tener para nuestros invitados. Adelante, doctor. Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, pues lo que quiero tratar de transmitir y de contar un poquito es algunos aspectos importantes que tenemos que recordar dentro de la nutrición de los animales de compañía. Y animales de compañía, pues existen al día de hoy o se consideran bastantes especies. Principalmente nosotros, pues cuando nos referimos a ellos, entendemos básicamente como un animal de compañía, básicamente un animal doméstico que, que hace parte del grupo familiar y que se conocen como miembros no humanos de las familias. Entonces, dentro de esto están los gatos, dentro de esto están los perros y bueno, entonces parte de lo que vamos a mencionar pues está enfocado, digamos, de manera transversal a ellos. Ahora, eh, como nosotros realmente no sé cuántos tengamos alguna formación en aspectos de salud directamente, pues vamos a tratar de hacerla sin profundizar en muchos aspectos, básicamente pues para tratar de dejar más bien es unas ideas particulares y que cuando puedan ustedes requerir, pues más bien consulten con sus médicos de confianza para que los apoyen, digamos, en estos temas. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos intentar saber es qué es básicamente la nutrición. Y la nutrición, pues, es desde la definición, es un proceso biológico donde se genera la transformación de componentes eh, alimenticios para cumplir con las funciones metabólicas y funcionales pues, del organismo. Y dentro de eso, pues nosotros sabemos que la nutrición es supremamente importante para la calidad de vida. Si nosotros tenemos animales malnutridos, pues la susceptibilidad a la presentación de múltiples enfermedades pues va a ser alta. Y bueno, esta foto, por ejemplo, se las pongo en blanco y negro porque básicamente lo que quería transmitir es y mostrar es la expresión del animal, una expresión de agobio, de cansancio, obviamente que está asociado a un problema que tiene en la piel, pero evidentemente esos problemas seguramente se exacerban cuando hay fenómenos de inmunosupresión o pérdida de la capacidad de respuesta defensiva del animal por una mala nutrición, ¿vale? Entonces, eso sumado al entorno, al ambiente, pues obviamente genera que nuestros animalitos pues padezcan de unas condiciones particulares de las cuales en muchas ocasiones afortunadamente salen adelante, pero dependiendo del tipo de trastorno, pues puede que eso no suceda. La nutrición en los animales y puntualmente en los mamíferos, incluidos pues los humanos, comienza básicamente desde la lactancia, evidentemente. Desde el momento del alumbramiento, los animales debemos consumir la primera dieta, y esa primera dieta se conoce con el nombre del calostro. Ese calostro tiene que ingerirse de manera rápida, ya que, eh, ya que lleva consigo una serie de sustancias conocidas como gamaglobulinas, que son el aporte defensivo materno y que el intestino está preparado por unas horas específicas, aproximadamente 24 horas, para permitir ese paso de transferencia pasiva de gamaglobulinas hacia el cachorro. Y en esa medida, pues que su inmunidad se pueda mantener por lo menos transitoriamente en el tiempo. Si se dieron cuenta, la doctora María Fernanda les estaba hablando de los tiempos de vacunaciones y esto tiene mucho que ver, básicamente porque la vacunación se asocia o cuando se inicia la etapa de la primovacunación, se asocia básicamente a la pérdida de la inmunidad materna, que en principio siempre pues nosotros la inferimos, ¿vale?
Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos entender y que los pacientes o nuestros perros y nuestros gatos siempre tengan el tiempo necesario para que ellos tengan su aporte nutricional. Es decir, hay que darles espacio para que cumplan la lactancia tal cual como debe ser. Se habla en términos generales que la lactancia puede oscilar para un perro y un gato en 2 meses, ¿ok? Y es común que esa lactancia eventualmente, simplemente por afán de a veces los criadores, por ejemplo, por disponer sus cachorros en otros hogares y toda la cosa, o porque la gente está muy antojada de tener un perro y eso, no dejan que ese proceso termine y se están entregando pacientes con lactancias muy cortas, que pueden ser entre 30 días y 45 días, y eso, al igual que en humanos, pues tiene unos riesgos y unos efectos que se van a ver en el tiempo sobre la cognición, sobre la salud, etcétera. Entonces, es importante pues que nosotros que favorezcamos pues que la lactancia sea un proceso natural y se sostenga en el tiempo por lo más que se pueda. Bueno, luego, pues importante recordar que dentro de la nutrición nosotros tenemos diferentes agentes. Existe algo en humanos que se llama la pirámide nutricional, pero la nutrición, digamos, se centra en el consumo principalmente de proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales y vitaminas. Entonces, a partir de esos grandes grupos nutricionales o alimenticios, nosotros debemos aportar a nuestros animales unas cantidades particulares en función de su condición fisiológica, de sus necesidades, de su tipo de pelo, de la facilidad de administración. Y pues que esperemos básicamente que los animales lo puedan recibir para que tengan una asimilación favorable y puedan cumplir con sus funciones metabólicas. Entonces siempre digamos que el dilema es saber, ok, ¿cómo le doy entonces los alimentos a mi perro y qué tipo de alimentación le debo dar? Que cumpla con ello. Cuando nosotros hablamos que un alimento para perros o para gatos se conoce con el nombre de concentrado, o en otros países le dicen balanceado, como por ejemplo en Argentina, lo que quiere decir eso es que cada grano o cada gramo de alimento está constituido básicamente por porciones equivalentes, proporcionales, medidas, ¿sí?, de carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros debemos intentar buscar es que para el animal exista algo que se conoce con el nombre de la palatabilidad, que es básicamente qué tan gustoso o apetitoso puede ser para él un alimento y que en función de esa palatabilidad pueda recibir su aporte nutricional para cumplir con sus funciones metabólicas vitales normales. Eh, entonces, esa alimentación pues existe de muchísimas características, porque de hecho al día de hoy existen alimentos que se conocen con el nombre de nutracéuticos y que en medicina humana han cobrado un papel importante, en medicina veterinaria también. Y básicamente son una serie de nutrientes a los cuales se les atribuyen efectos farmacológicos de carácter terapéutico. Entonces, hay mucho hoy, en la actualidad, perdón, eh, en lo relacionado pues al tema de las dietas. Eh, y pues, como en todo, mucho funciona a partir de prueba y error, ensayo y error, pero pues lo que hay que decir es que las dietas que se deben suministrar a los pacientes, básicamente deben ser dietas que tengan una evidencia a partir de una investigación previa
y que se garanticen pues que los pacientes van a recibir una cantidad de nutrientes racional en función de la cantidad que come. Y pues las materias primas pueden ser diversas para la preparación de estos alimentos. Adicionalmente, pues obviamente, dentro de la nutrición, el consumo de agua es extremadamente importante. De hecho, debe ser ad libitum, es decir, a voluntad siempre que el animal quiera. Para especies como los gatos, eh, el agua en movimiento es un factor importante que favorece el consumo, ya que los gatos son de eh, ascendencia, digamos, del Medio Oriente y pues digamos que por sus condiciones evolutivas no tenían mucha disposición al líquido. Y por lo tanto, cuando encontraban líquido, eh, el líquido era proveniente de oasis en los cuales corrían grandes cantidades de viento. Eso favorece la oxigenación constante del líquido y estimula por la curiosidad del gato a su consumo. Por esa razón existen muchos gatos que no son buenos bebedores de agua y por esa razón es que ellos de hecho realizan sus deposiciones y sus micciones en cajas de arena, básicamente por este mismo componente evolutivo que es de origen desértico. Entonces, para los gatos, por ejemplo, es bien sabido que el agua que se mueve es más apetecible. Entonces se han generado una serie de herramientas y dispositivos como unas fuentes especiales que ayudan a eso. Y para todas las especies, por supuesto, el consumo de agua es supremamente importante. Nosotros podríamos durar sin comer 3 semanas, pero sin beber líquido no pasaríamos de 3 días. Entonces es algo similar con estas especies. Y por lo tanto no se puede dejar de un lado dentro de la nutrición. El alimento usted lo puede dar de manera racionada, puede fraccionarlo en diferentes momentos del día, pero el agua sí debe estar de manera constante. Y de hecho, para los gatos, por ejemplo, se recomienda que se dispongan en diferentes lugares de la casa bebederos. E inclusive la ubicación del bebedero es importante, porque para los gatos, por su biología también de ser cazadores, ellos se les debería poner alimento y líquido en superficies altas, no en el suelo, porque biológicamente estarían más expuestos. Y todo ello favorece a que los animales, evidentemente, dependiendo de sus características evolutivas inclusive, pues tengan un mejor o peor consumo de nutrientes que los predisponga o no a enfermarse más adelante. Entonces, alimentos existen de muchísimas marcas, pero básicamente quiero destacar es que existen dietas que se conocen como dietas secas y existen dietas húmedas. Las dietas húmedas básicamente se caracterizan por tener un alto porcentaje de agua, que puede estar entre el 80 y 90%, mientras que las dietas secas, aproximadamente solo el 10% tiene agua. Con lo cual, yo tengo que hacer un balance de qué es lo que le quiero dar y qué es lo que le estoy dando. Por otra parte, la digestibilidad, que es una parte importante dentro del proceso de la nutrición, la digestibilidad cambia en función del tipo de preparado. Entonces nosotros tenemos y conocemos que existen tres grandes gamas, que son alimentos de carácter super premium, los cuales tienen una digestibilidad cerca del 98%, unos que son premium, que tienen como Dog Chow, por ejemplo, que tienen una digestibilidad más o menos entre el 70 y el 80%, y otros de menor categoría, donde su digestibilidad es entre el 60 y 70. ¿Qué pasa con lo que no se utiliza para obtener algo que se conoce con el nombre de energía metabolizable, que es finalmente la que se va a utilizar en el trabajo fisiológico? Esa otra porción que no es digestible se va a excretar por la materia fecal. Entonces,
Por eso nosotros debemos intentar que los alimentos tengan una materia prima excelente, y que nosotros estemos seguros pues que al animal le apetece, que le gusta, y suministrársela en las cantidades correctas en función de su estado fisiológico. No es lo mismo suministrarle un alimento a una hembra gestante que a una hembra esterilizada. No es lo mismo suministrar alimento a un perro castrado con orquiectomía, se llama el nombre médico, que entero. No es lo mismo eh, darle requerimientos de aporte nutricional a un animal enfermo que a un animal sano. No es lo mismo darle a un animal en emaciación que a un animal con sobrepeso u obesidad. Entonces esos parámetros son importantes. ¿Y cuál es la persona que les puede ayudar en eso? Pues una persona que tenga una formación por lo menos de medicina general, hablando de medicina veterinaria, que puedan enfocarse un poco en este tipo de temas y hacerles apreciaciones a los propietarios. Para los que hacemos medicina, pues nosotros tenemos unas guías especiales de cuáles son los requerimientos para perros y gatos, básicamente para que ellos puedan cumplir con sus funciones fisiológicas. Pero evidentemente, para el común de las personas que tienen otras profesiones, que hay abogados, comunicadores, docentes, pedagogos, bueno, todas las profesiones, médicos humanos, existen otra serie de información. Entonces, por ejemplo, que son, digamos, con un carácter científico, pero más digerible. Entonces, hay recomendaciones acerca de qué tanto aporte nutricional debería tener un gato o un perro en función de sus condiciones. Y pues la gente puede conseguirse esa información y esos libros en Amazon, por ejemplo, qué sé yo, es decir, y los pueden pedir a su casa, es simplemente ponerse a buscar y eso de manera sensata y acorde pues a lo que uno quiere, y luego compartir la información también con los médicos frente a esas inquietudes o esa información que se encuentre para que se ajuste un plan específico dentro de las necesidades particulares de uno de los animales de compañía. Eh, y la nutrición, pues digamos, es necesaria independientemente el momento en el cual se encuentre un paciente. Entonces, para los gatos, por ejemplo, se sabe que los ayunos de más de 24 horas los predisponen a enfermedades graves, como un fenómeno que se conoce como lipidosis hepática, que también de hecho le da a las personas y le da a otras especies. ¿Mm? Por lo tanto, cuando un paciente deja de comer, pues lo que usted debería intentar hacer es llevarlo al médico veterinario e intentar que se le suplan esos requerimientos que se conocen como los nutrientes energéticos en reposo. Y esos nutrientes energéticos en reposo son básicamente para cumplir con que el animal le funcione el corazón, que el hígado trabaje, que tenga actividad encefálica, cerebral, una actividad consciente, en lo posible, función renal, etcétera, etcétera. Pero el tema es que no dejen pasar mucho tiempo cuando el animal no quiera comer. Porque pues los médicos tenemos unas herramientas para suministrar el alimento. De hecho, aquí en la imagen le estoy mostrando algo que se llama un tubo de esofagostomía, que es una técnica muy frecuente donde nosotros, independientemente si el animal no quiere comer, buscamos la manera de ofertarle el alimento, sea por un tubo a partir de la nariz al estómago, o a partir del esófago, o a partir del estómago. Eso también se hace en personas. Pero hay que hacer énfasis que los animales no pueden quedar sin consumo de alimentos, por lo menos de lo que necesitan para vivir. Ahora, tampoco podemos querer suministrarles unas cantidades excesivas. Acuérdense que no es lo mismo comer que nutrirse, ¿cierto? Entonces, eso funciona también para los animales. Muchas personas están acostumbradas a dar parte de su dieta en pequeños bocados o una cantidad grande o muchos premios, así sean destinados para perros, a sus animales o sus gatos. Yo he conocido gatos que les dan hasta goma de mascar, chicle, ¿sí? O sea, cosas que uno le parecen increíbles. Eh, y eso no está bien,
primero porque detona vicios en los animales y luego trastornos gastrointestinales. Y que luego sepan que las dietas deben ajustarse en función del peso óptimo, más no del peso actual. Por ejemplo, si yo tengo un perro que es un pincher que me pesa 10 kilos, y eso no es lo normal en un pincher, yo nunca voy a lograr que el peso se reduzca si le sigo suministrando la cantidad para 10 kilos que recomiendan los alimentos, ¿vale? Entonces, para ello, lógicamente, eso hay que integrarlo a la actividad física de manera constante. Esa actividad física, pues, tiene que ser regulada también. Tiene que haber una asesoría por parte de un médico para que no se excedan y no pueda generar luego otro tipo de alteraciones, sean osteomusculares, cardiovasculares, inclusive aquí es muy típico, nosotros hemos visto casos de golpe de calor por caminatas extremadamente largas, 5 o 6 kilómetros al sol en pacientes que no tienen una morfología apropiada, por ejemplo, para respirar. Entonces, que son, por ejemplo, todos estos bulldog francés, bulldog inglés, etcétera. Entonces, cuando nosotros logramos un balance acorde entre la fisiología, la nutrición, entre la actividad en nuestros pacientes, vamos a lograr que ellos resuelvan en gran medida todos los eventos que promuevan injuria a su salud, ¿ok? Y eso es parte, pues, del secreto para el mantener una animal en buenas condiciones y feliz. Entonces, bueno, esto era una cosa muy general, muy global. Muchas gracias y estamos atentos a las inquietudes. Muchas gracias, doctor David Fernando. Bueno, tenemos 5 minutos para las preguntas de las personas. Este es el momento que los invitamos a activar el micrófono, a hacer su pregunta. Yo leeré una que está en el chat, ¿no? Tiene que ver precisamente con el entrenamiento. Preguntan por el entrenamiento de perros. Me imagino que eso será pues un ámbito bastante extenso, pero sí quisiera que cada uno de nuestros invitados de pronto nos diera unos tips atendiendo a esta pregunta acerca del entrenamiento físico para caninos. Doctora, doctora Mafe, ¿quieres decir algo al respecto? Yo creo que tú eres el más adecuado para responder esa pregunta, doctor David. Bueno, bueno, digamos que voy a dar mi apreciación. La medicina veterinaria ha cambiado mucho con el paso de los años y al día de hoy tenemos muchísimas áreas de trabajo, incluso como en medicina humana. Yo no me dedico particularmente al área nutricional ni al área de psiquiatría y estas cosas, pero en algún momento de mi vida lo hice y voy a hablarlo desde ahí y pues también como propietario de mascota. Hay que hacer una diferenciación muy importante cuando nosotros hablamos de entrenamiento físico y, y el manejo comportamental, porque muchas veces el entrenamiento se asocia básicamente a mantener una condición física estable, mientras que realmente cuando nosotros nos dicen quiero entrenar a mis perros que quieran que hagan una serie de comportamientos eh, y tengan unas conductas particulares, por ejemplo, que se siente, que pare, tal, pero el entrenamiento físico hace referencias puntualmente a la actividad física para mantenerse saludable. Entonces, ese entrenamiento físico como tal debe ser, racionalizado y debe ser ajustado de manera individual. Por más que usted tenga unas mismas características a otra persona, probablemente su sistema no funciona igual, el sistema pulmonar, el sistema cardiovascular. Y lógicamente hay condiciones morfológicas dentro de las razas de los perros que generan una variación muchísimo más alta. En en este tipo de situaciones. Nosotros tenemos perros que pesan 2 kilos o 1 kilo y luego tenemos perros, en estos días uno que habíamos visto pesa 98 kilos. O sea, hay una variabilidad exagerada desde la morfología y desde la fisiología. Entonces, eso es lo primero. Entonces, decir que una rutina particular es difícil.
entre otras porque con el crecimiento pueden surgir además enfermedades que son de carácter degenerativo, o de carácter adquirido. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad metabólica como el hipotiroidismo, ese paciente va a tener unos requerimientos diferentes al que no lo tiene. Luego, si el paciente lo atropelló un vehículo, va a tener unas condiciones diferentes. Ahora, si el paciente es sano, lo que yo puedo recomendar básicamente de manera transversal son 15 minutos 3 veces al día que no sean las salidas a hacer chichi ni popó. Eso es como de manera transversal. Y eventualmente, si usted quiere, pues puede salir a trotar eventualmente con él, pero que vea que el animal no esté en digamos que lo más importante es el estado mental y la respuesta hemodinámica. Entonces, que el animal no esté fatigado, que la lengua no se le ponga azul, que no esté sin consumo de líquido, porque eso es un tema muy importante. Cuando se sobreejercitan, es que se dejan luego y pasan esa una fase de deshidratación. Si el animal ha orinado mucho y de repente se fue a hacer ejercicio sin haber consumido agua antes de irse, digamos, a trotar, etcétera. Entonces, esos son los cuidados básicos, que usted no lo vea agitado en exceso. Yo a veces les digo que veo propietarios andando en bicicleta y el perro corriendo ahogado detrás con tal es de no quedarse perdido, pero realmente el perro le está haciendo está pasándola bastante mal. Entonces, eso, bueno, eso hay que verlo. Ahora, cuando hablan de entrenamiento, por lo menos desde la parte conductual, hay dos cosas. Lo primero es que la persona correcta para hablar de eso se llama el etólogo. El etólogo es un médico veterinario que ha hecho profundización en su formación en comportamiento animal y ellos son los que tienen las guías y la referencia para eso. Se conoce con el nombre de zoopsiquiatría. Y luego ellos pueden incluso sugerir el manejo con entrenadores. Los entrenadores lo que se encargan es básicamente de a partir del trabajo, dependiendo, hay muchas modalidades, actualmente la que es más importante es la que se asocia al refuerzo positivo, es en función de esos premios o esa respuesta favorable a una conducta, el animal va generando un aprendizaje y un desarrollo cognitivo particular. Entonces, en ese sentido, el entrenador viene a cumplir una función, básicamente es como de terapeuta psicológico para las recomendaciones que da el etólogo. Mucha gente tiene siempre inquietudes de, venga, quiero entrenar a mi perro. Entonces, la primera cosa que yo les digo o les planteaba es, ¿para qué? ¿Entrenarlo en qué sentido? ¿Quiere que se haga el muerto, que dé las vueltas, que haga rollito, que dé una vuelta para atrás? Porque, porque pues todo tiene su contexto. Entonces, si usted no quiere tener un perrito que se vaya pues a hacer, digamos, monerías todas las 24 horas del día, pues digamos que no se necesita un entrenador. Pero ahora, si lo que usted quiere es que trabaje o lo quiere tener, por ejemplo, para antiexplosivos o para un trabajo, por ejemplo, puntual, como búsqueda de cuerpos y todo en desastres, porque esos son trabajos que hacen perros, o búsqueda de divisas y eso tiene un entrenamiento y hay escuelas y empresas dedicadas exclusivamente a eso y tienen unos entrenamientos particulares en función del refuerzo positivo. Y hago énfasis ahí porque muchas veces he conocido personas que se dicen ser entrenadoras, pero es porque básicamente los perros les cogen es miedo y aprenden es a partir del miedo. Entonces, que no, que quiero que el perro salga y haga esta tarea, que sea saltar entre un aro. Entonces lo dejan sin agua y sin comida y claro, pues el perro con tal de que le den algo de alimento o algo de líquido, él hace lo que sea. Entonces, en esa medida, ellos mismos me lo han comentado, los dejan restringidos mucho tiempo en jaulas o guacales hasta que ya salgan con ganas de trabajar porque están todo el tiempo encerrados sin agua y sin alimento. eh, y puede que no, a veces no sea tan allá, pero la realidad es que pasa, o a veces peor, porque he conocido entrenadores que hasta con látigos no los golpean, ¿cierto? O por lo menos que yo haya visto, pero sí de todas maneras hacen ruidos bastante fuertes que les incomodan a los perros y eso. Entonces, hay que ver qué es lo que se quiere con eso, pero como recomendación final, primero verifiquen o tengan en cuenta qué es lo que quieren,
de su perro cuando hablamos de entrenamiento. Y segundo, si buscan finalmente un entrenador para que tenga unas conductas, verifiquen y cerciórense que sea un entrenador que tenga una formación en eso. Entonces la Cruz Roja, empresas extranjeras, norteamericanas, europeas, españolas principalmente, tienen certificaciones especiales para eso. No es que sea cualquier persona que pasea perros, por ejemplo, y diga, venga, yo es que soy entrenador y eso no es así. Realmente se necesita también formación. Para complementar un poquito lo que dice el doctor David, que estoy completamente de acuerdo, que este entrenamiento debe ser positivo, debe ser un entrenamiento en el cual el perro se sienta cómodo realizando las diferentes actividades que se les pide realizar. También hay que tener en cuenta que el entrenamiento físico del paciente, del perro, el entrenamiento también conductual del perro depende también de la raza. Hay razas que son muy enérgicas, hay razas que no tienen tanto gasto energético, hay razas que pueden hacer ciertos ejercicios y que no van a tener ningún malestar físico, y hay otras razas que sí pueden tener malestar físico. Entonces, lo que primero que también otra de las cosas que tenemos que hacer, qué pena, yo pongo la cámara, qué pena con ustedes. Otra de las cosas que tenemos que hacer es cerciorar cuáles son los ejercicios adecuados, cuál es la intensidad de ejercicio adecuado que yo debo hacerle a mi mascota, dependiendo de la raza en la que se encuentra esta mascota. Por ejemplo, yo no puedo exigirle a un labrador que esté en sobrepeso, por ejemplo, que salte X metros, porque puedo generarle un problema en su sistema osteomuscular, puedo generarle un problema de displasia de cadera, porque son muy propensos a problemas de displasias de caderas. O yo no puedo pedirle a un Pomeranian que camine conmigo 5 kilómetros, porque el perrito no va a soportar toda esa distancia. Entonces tenemos que tener muy seguros cuál es la raza y cuál es ese gasto energético que necesita esa raza para poder proporcionar los ejercicios adecuados. Muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat. Les pido a uno de nuestros invitados que la conteste de manera muy breve. Dice, ¿qué ventajas y desventajas tiene darle comida humana a nuestras mascotas, como huesos, caldos, arroz, entre otros? Bueno, voy a contestar esta parte como hablé de lo nutricional. Ventajas y desventajas. Voy a arrancar por las desventajas. Es que no estás suministrando probablemente los requerimientos que necesita el animal. Lo otro es que muchas veces preguntan que si por qué no pueden comer frutas, granos, etcétera, y es básicamente porque los perros tienen particularmente, y peor aún los gatos, una microbiota para degradar la proteína animal y no vegetal. Entonces, en principio, no se les debe suministrar porque hace que no se absorba, no se digiera de la manera adecuada y tarde más en el organismo. Y además el animal luego es probable que se sienta con saciedad y no quiera comer. Por otro lado, favorece la aparición de patologías vasculares, tales como las de nosotros. Puede aparecer diabetes, mellitus, puede aparecer pancreatitis, dislipidemias, enfermedades vasculares, accidentes cerebrovasculares, aterosclerosis, bueno, un montón de enfermedades renales, y las más comunes es la enfermedad periodontal, por ejemplo. Entonces, desventajas de dar dietas caseras para lo que hay son muchas, y ventajas, creo que la única es que le gusta al perro, el resto ninguna. Muchas gracias por responder la inquietud. Gracias también a todos los que se conectaron a esta cátedra de consejos para tener mascotas en casa, que también será transmitida de manera sincrónica en nuestras redes sociales para que quienes no alcanzaron a conectarse hoy puedan recibir todo este contenido. Gracias al doctor David Fernando Latorre, a la doctora María Fernanda Londoño, ambos docentes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y muchas gracias también a todos los que se conectaron
el día de hoy. Una feliz tarde. Hasta luego. Vale, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la Hasta invitación y luego. gracias a todos por la conexión. Hasta luego, que estén Hasta muy luego y bien. gracias.